¿Qué onda? ¿Cómo están, familia? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estoy motivado, no sé, me dio también por hacer otro video. Este va a ser más enfocado a cómo detectar una burbuja financiera, conceptos fundamentales. Vamos a ver más que nada temas sencillos, prácticos, para que uno se los pueda aprender. O sea, no es como que saturarnos de información, sino conceptos básicos que nos lo podamos aprender de memoria para también detectar, o sea, saber cómo detectar las burbujas financieras. Muy bien, ¿qué es una burbuja? Las burbujas financieras son un fenómeno económico que consiste entre un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda. Supongamos, está un activo a tal valor y de un día para otro sube, o sea, eso ya es empieza a haber una tendencia de una burbuja, o que baja, o sea, es fluctúa mucho. Son un fenómeno que se produce en los mercados, consiste en un aumento progresivo y exagerado del precio de un activo o de un bien, muy por encima de su valor de equilibrio. Este aumento perdura durante meses o incluso años, hasta que empieza a producir fuertes fluctuaciones en el precio y finalmente una fuerte caída, que se llama estallido de la burbuja. El estallido de una burbuja financiera puede acarrear quiebras de empresas y crisis económicas. Como lo hemos visto, las crisis del 2000, de las .com, cuántos negocios virtuales existieron, o sea, y cómo llevó a la quiebra a diferentes compañías. Un caso de ellos como Terra, la compañía Terra, y también el 2008 la crisis hipotecaria de los créditos subprime. Cuántas empresas llevó cuántos bancos se llevaron a la quiebra, como el banco de Lehman Brothers. O sea, es muy importante saber entender ese tipo de cosas. Las burbujas financieras también se conocen con otros nombres, como burbujas económicas, burbujas especulativas. Según los mercados que produzcan, pueden percibir nombres concretos como burbuja inmobiliaria, y se produce en el mercado de los bienes inmuebles, o burbuja tecnológica, si se produce en el mercado de las acciones o empresas de tecnología. Muchas personas han comentado que el Bitcoin es una burbuja financiera, y por las fluctuaciones que ha tenido, por los cambios. Pero también es muy importante tener en cuenta la tecnología que está detrás del Bitcoin. O sea, puede que va a haber en un futuro caídas fuertes o considerables para el 2000. No sabemos cómo venga en el halving, que si el precio aumenta, pues la recompensa para los mineros, o hay muchísimas cosas que con respecto al Bitcoin. Sí es muy importante apostarle, porque es una tecnología que para mí se hace muy innovadora, porque se apalanca de la criptografía. Y más adelante en otra presentación vamos a hablar de ese concepto de la criptografía. Y bueno, aquí vamos a continuar. Primera burbuja financiera de la historia. También es importante conocer que la primera fue la de los tulipanes, que llegaron a Europa desde Turquía a mediados del siglo XVI. Sí, estoy oxidado para eso. Desde ese momento se difundieron por el viejo continente, pero fue especialmente en Holanda donde más éxito alcanzaron. Los holandeses de clase alta enloquecieron ante la belleza de las flores. De hecho, poseer una variedad exótica de tulipán se convirtió en un símbolo de riqueza y estatus. Este periodo histórico se bautizó como la tulipomanía, y se dejó numerosas anécdotas, como lo de un mercader que tras haber gastado 3.000 florines de la adquisición de un tulipán de una especie de Semper Augustus vio a uno de sus marineros comérselo. Este pensaba que era una cebolla. Mal día para ese pobre mercader, y para esa persona también, por lo que fue detenido y condenado a 6 meses de cárcel. O sea, el grado de la especulación masiva con respecto a los tulipanes. Todo burgués que se preciase coleccionaba bulbos de tulipán, y la obsesión por contar con una especie más extraña llevó a una fiebre especulativa del precio de los bulbos, que llegó a alcanzar cifras inauditas, equivalentes a auténticas fortunas. El 5 de febrero de 1637 se vendieron 99 tulipanes por 90.000 florines. El día siguiente estalló la burbuja, comenzaron una caída de los precios imparable. Este crack de 1637 llevó a la ruina a coleccionistas y comerciantes, convirtiéndose en la primera crisis financiera relacionada con la burbuja especulativa en Europa. En términos burbujas, se empezó a usar el contexto financiero en los años 1720, durante la crisis económica de los mares del sur, debido precisamente a una crisis especulativa sobre las acciones de la compañía South Sea Company, que comerciaba entre Europa y Sudamérica en el siglo XVIII. El término se refiere al aire que llena una burbuja,
que es una analogía con el vacío existente entre el valor real y el precio excesivo de un mercado que está sufriendo este fenómeno. También es una analogía en el momento de su estallido, cuando el momento que se corresponde con la fuerte caída de los precios, la evolución de una burbuja económica. Una burbuja puede distinguirse claramente por diferentes etapas, sin embargo normalmente ya es posible distinguir esas etapas cuando ya ha estallado la burbuja, es decir, cuando se tiene una visión completa del fenómeno. Una burbuja económica o financiera comienza siempre con un incremento del precio del bien. Este incremento puede deberse a diferentes causas con una bajada previa. El precio a un incremento y la demanda, esto lo leí muy rápido, con una bajada previa del precio, un incremento en la demanda, etcétera. Al verse una tendencia alcista, el mercado atrae numerosos compradores especuladores. Esto es, compradores que adquieren el activo con la única intención de venderlo en el futuro con un precio mejor y así obtener un beneficio económico. Estas compras especulativas son las que se llaman despegue de la burbuja, en inglés take off, y lo que consiguen precisamente que aún mantienen más el precio del activo es que en este punto, cuando el activo empieza a estar sobrevalorado, es decir, que el mercado se paga más por él, es lo que realmente vale, o sea, que está pagando más de lo que realmente vale. La siguiente fase es la evolución de la burbuja, el estallido, el crash. Esta fase es una caída brusca en el precio y siempre hay pánico entre los poseedores del activo y se lleva a querer deshacer cuanto antes de él, lo que hace aún bajar más su precio. El objetivo de los inversores que están en esta fase es no perder dinero, asumiendo que ya no se va a ganar, e intentan perder lo mínimo o por lo menos no perder demasiado. Posteriormente, el estallido de la burbuja seguirá un periodo de los precios más bajos de lo normal y luego un efecto rebote de los que los estabilizará. Esta recuperación se puede producir con fuertes fluctuaciones en el precio y mucha volatilidad. Los inversores que han perdido dinero pueden ser grandes empresas, bancos o fondos de inversión, tendrán serios problemas económicos al finalizar una burbuja financiera y pueden acarrear crisis económicas a niveles estatales o incluso mundiales. Se puede predecir una burbuja solo hasta cierto punto, pues un crecimiento fuerte del precio que podría parecer un despegue típico de una burbuja financiera no necesariamente se corresponde como una burbuja. Aquí como yo les comento, es mi opinión personal, lo ya mencionado anteriormente, fue un ejemplo claro de la situación que estuvo en Paydiamond en los momentos de mayor demanda del producto, hasta la caída y el pánico, que actualmente todavía sigue el pánico, pero a diferencia de eso no estalló, no explotó, sino que está en reestructuración, va a haber un reajuste, un cambio, no definitivamente explotó, o sea, y ahorita los inversores más hábiles están comprando ese activo porque se va a reestructurar. Si algo que tuvo tanto impacto como Paydiamond tiene una reestructuración, no, pues imagínense, va a volver a levantarse. Bueno, me salió un poquito de esto, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones de Google, aquí también es un ejemplo muy importante. Las acciones de Google durante el 2004-2008 presentaban un crecimiento muy fuerte, pasando de 100 euros a más de 600 por acción en solo 4 años. Se podría haber confundido con una burbuja financiera. De hecho, muchos analistas en su momento dudaron si Google era una burbuja. Sin embargo, resultó corresponderse con el crecimiento real de la empresa y nunca estalló, sino que el precio se estabilizó en los valores muy altos, sobre los 500 por acción, que se han mantenido hasta el día de hoy. Este hecho, junto con muchos otros casos similares, puede servir como contraejemplo a favor de la imprevisibilidad de las burbujas financieras. ¿Qué causa las burbujas financieras? No se conoce a ciencia cierta cuál es la causa de las burbujas financieras, existiendo economistas que incluso niegan la existencia de burbujas como tales. Y yo también coincido con ellos, a mí también me identifico mucho con ellos, que las burbujas financieras pues no existen, siempre son desajustes, considero que son desajustes de la oferta, entre la oferta y la demanda, y siempre son cíclicas, siempre se van a repetir. Esa es mi opinión. Bueno, hay que continuar. Y afirmando que se trata simplemente de mecanismos de mercado para conseguir un equilibrio. Lo cierto es que sea como fuere, las burbujas financieras suceden de manera imprevista en todo tipo de mercados y condiciones. No siempre las causan los mismos factores. Por ejemplo, no siempre se producen debido a la especulación.
Existen diferentes teorías que tratan de explicar el fenómeno, siendo la teoría del más tonto la más conocida. Esta teoría afirma que los precios seguirán subiendo mientras existan en el mercado compradores, los tontos, creyendo que compran, que podrá, perdón, no, disculpa, ya estoy como como los tontos, creyendo que podrán vender el activo y obtener una plusvalía, una especulación. Mientras esta creencia se mantenga, se seguirá especulando y los precios seguirán subiendo hasta que el último tonto, el más tonto, no encuentre un comprador más tonto que él y por lo tanto no pueda vender o pierda su inversión. La teoría del más tonto se da en mercados sobrevalorados, cuyos participantes viven un excesivo optimismo que les lleva a creer en las condiciones favorables no cambiarán. Y por eso mucha gente que le he preguntado, muchos operadores de bolsa que dicen que ellos invierten en acciones, no entran a las criptodivisas porque es un mercado sobrevalorado. Pero también ellos ellos entraron aprendiendo lo de la bolsa. Y pues aquí esto es algo nuevo, algo innovador, que a lo mejor sí está sobrevalorado o se llegó a difundir a muchísimas personas, pero como Google yo creo que se va a ajustar y se va a regular. Y pues nadie nace siendo un experto, ¿no? Ellos también tuvieron que haber aprendido y pues más que nada por eso, y van a ver que más adelante esto de criptodivisas va a ser lo mismo como lo de la bolsa. Aquí puse pues a Homero Simpson, ¿no? Especulando que el poder que sí sube o que sí baja. Otra teoría de peso es la teoría del comportamiento gregario, en la que se explica la existencia de las burbujas por el comportamiento gregario de los inversores. Esto es, que los inversores se comportan como un barco de peces en los que todos siguen la dirección que toman los demás, sin una coordinación ni organización. De esta manera, en un mercado alcista, los inversores seguirán la tendencia alcista hasta que sea insostenible, momento en el cual el mercado te dará la vuelta y todos los inversores empezarán a vender, causando entonces una caída brusca en los precios y dando lugar al final de la burbuja. Aunque esta teoría puede parecer absurda por fundamentarse en la irracionalidad colectiva, lo cierto es que el comportamiento gregario se da en otros aspectos de la vida humana, como las modas. Es verdad, o sea, también esto es muy importante, las tendencias, cómo la gente va por las tendencias. Otra teoría trata de explicar las burbujas como consecuencia de un análisis irracional, basado únicamente en las ganancias obtenidas en el pasado reciente del activo, sin tener en consideración su análisis fundamental. Esto es, por ejemplo, tener en cuenta los beneficios que se obtuvo especulando con las acciones de una empresa concreta durante el año pasado, sin estudiar detenidamente la situación actual de la empresa ni su evolución en los últimos años. También es muy importante tener en cuenta. Aquí podemos ver como lo que comentaban, que es un barco de peces, o sea, los peces gordos de Wall Street están comprando cierta cantidad de esas empresas, y los pececitos que vendríamos siendo pues, todos y cada uno de nosotros, que tenemos que ir en la corriente, tenemos que seguir, o sea, a lo mejor no es de manera organizada, pero es como por instintivamente te dan como que señales, indicadores, alertas de cómo sobrevivir en una tendencia. Y hay otras, ¿cómo se llama? Otro tipo de inversiones que se llaman los contrarian investing, que son aquellas personas, son como super genios que anticipan y van en contra de la corriente y ganan demasiado, muchísimo, porque por ir en contra de la corriente, como el caso que hubo el doctor, no me acuerdo, que en la película La Gran Apuesta, el doctor, no me quiero equivocar, pero el que predijo la crisis hipotecaria de los fondos de inversión, de las crisis hipotecarias de los subprime. Pero pues aquí también es como comentar eso también. Burbujas en los mercados bursátiles y en las tendencias. La tendencia primaria dura, esto es muy importante también porque también lo pueden tomar en cuenta. La tendencia primaria dura en unos pocos meses a varios años, y esta la que podría corresponderse con una burbuja financiera. Se inicia una tendencia primaria al alza después de una crisis o después de una temporada con tipos de interés muy bajos, al final de un periodo de pesimismo. En este momento los inversores experimentados, visualizando el final de las tendencias bajistas, inician compras que hacen subir los precios cuando la tendencia alcista se consolida. Muchos más inversores acuden a comprar por las expectativas del crecimiento, y esto incrementa más aún los precios. Los mercados bursátiles presentan tendencias que corresponden con las burbujas financieras según Dow, Charles Dow, creador del índice Dow Jones en Nueva York.
La bolsa presenta tres tendencias: la tendencia primaria, secundaria y terciaria. La tendencia terciaria se corresponde a las fluctuaciones de los precios producidas durante una misma sesión de la bolsa. Es muy difícil de prever y solo afecta a los inversores de intradía. La tendencia secundaria se mueve junto con la tendencia primaria y dura de unos pocos días a semanas. O sea, la primaria es años, inviertes en un tiempo y vas a retirar hasta dentro de unos años. La secundaria es unos días y semanas, y la terciaria es en intradía, diariamente, pues, sacar rendimiento, entrar y salir diariamente. Interesa estudiar a esta tendencia a los inversores que operan a corto plazo y que permiten obtener beneficios incluso en mercados bajistas. Este punto de inversores iniciales, los más experimentados empiezan ya a vender, provocando caídas puntuales en los precios. Sin embargo, debido al efecto llamado por los beneficios obtenidos, muchos inversores, ahora los más expertos, acuden a comprar, por lo que esto mantiene aún el alza de los precios. Estos inversores son los que se suelen llamar de cresta de ola, ya que acuden cuando los precios están en lo más alto. O sea, también es muy importante tener en cuenta eso. Finalmente se destapa que el hecho del mercado está sobrevalorado, inician ventas en masa, lo que produce fuertes caídas y el pánico entre los inversores, que venderán incluso perdiendo dinero. Estos ciclos se dan de forma natural en los mercados y forman parte del proceso que equilibra la oferta con la demanda. Según lo exagerado que resulte del ciclo primario, se hablará o no de una burbuja financiera. La tendencia primaria, la de años, invierte en market coin, mete cierta cantidad de dinero y déjala 2 o 3 años. Esa es una tendencia de primaria. O sea, trato de relacionar con el proyecto que tenemos en común, ¿no? Y pues más que nada fue referencias de información. Aquí pueden ver en YouTube estos links de dónde conseguir la información. Y cualquier duda que necesiten, con gusto, aquí estamos para servirles. Aquí termino y estamos en comunicación. Bye, saludos.